Orson Welles, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, siempre quisieron ser como Leonardo Fabio, Adolfo Aristarain o Luis Puenzo, pero nunca le llegaron ni a los talones. Cámara, acción. Grandes películas de nuestro cine, con Matías Talavera. Bueno, mientras Luciana se ríe, después le voy a preguntar por qué. Quiero comentarte algo que me pasó en la semana. En la semana tuve la oportunidad de ir al cine, ¿sí? Cosa que hago habitualmente. En este caso fui a ver una película que se llama Pasaje de Vida, ¿sí? Y me encontré con que no solo es una muy buena película, ¿sí? Sino que también conocí al director. El director se llama Sergio Corsini, que aparte de ser director de cine, es docente, y ahí es donde lo conozco, ¿sí? Había sido docente mío, alguna que otra clase, ¿no? Es que siempre tuvimos, viste, esas suplencias que siempre se arman. Y por suerte, digo, qué bueno que Diego pueda haber dirigido, que haya dirigido esta película. Por suerte podemos comunicarnos con él y hablar. Diego, ¿cómo estás? Hola. ¿En dónde fue que me tuviste de profesor? Ahora me dejaste con la intriga. Ajá, el CIEVIC. Aparte empezaste muy mal porque dijiste Sergio Corsini. Uy, dije, me habré confundido, perdón, me habré confundido. Diego. Después empezaste a decirme Diego, así que todo bien. No, me habré confundido, lo habré dicho rápido y no me di cuenta. Perdón, Diego. ¿Para qué te pusieron nombres? ¿Para qué te pusieron nombres si yo te digo cualquier cosa? Bueno. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Insisto, ¿dónde te tuve de alumno? ¿El CIEVIC, puede ser? En el CIEVIC, sí, claro. El CIEVIC, ahí va. Fue? No me acuerdo, yo empecé el 2007, me parece. Ah, puede ser, claro. Yo arrancaba más o menos en esa época. Claro, alguna que otra clase igual, no es que tuvimos, ¿viste cuando haces suplencias y esas cosas? Sí, que como cada uno va teniendo distintas comisiones, entonces de repente si algún profesor no puede ir, vos lo cubrís a él, o si yo no podía ir, me cubrían a mí, y hacíamos un poco de eso. Bien, bueno, te decía justamente, voy a ver la película sin saber que eras vos, y cuando dije, Diego Corsini, mira vos, no Sergio, Diego, Diego Corsini, digo, mira qué bueno, y me gustó mucho la película, y también veo que le gustó a mucha gente, o sea que realmente tuvo buena repercusión. ¿Cómo te tomó a vos esto? Y la verdad que está buenísimo porque es lo que uno nunca sabe, ¿no? O sea, vos haces una peli, obviamente depende del tipo de peli que estés haciendo, podés estar pensando más o menos en la gente, pero la realidad es que si bien yo estaba transmitiendo algo muy personal, porque es una película que tiene mucho que ver con la historia de mis viejos, siempre pensamos en una película que fuera lo más popular posible y que tuviera un recorrido en salas lo más grande posible, lo más largo posible. Entonces cuando vos ves que la gente que la va a ver sale del cine emocionada, y que si justo estás en esa sala y ellos lo saben, se te acerca a agradecer, o que por ahí ni sabe, pero que salen comentando, porque yo he ido a un par de funciones medio incógnito, y salen comentando sobre la película o debatiendo, la verdad que eso es increíble. Después también te encontrás con tweets o con posteos en Facebook donde mencionan a la película y recomendándola y demás. La verdad que es una emoción muy fuerte. Bien, para aquel que no la vio la película, ¿de qué va? La película, bueno, en principio, si te hago un resumen de un renglón, es una historia de amor atravesada por un thriller político. Pero para desarrollarlo un poquito más, básicamente es una historia que arranca en España en la actualidad, y nosotros vemos a un hijo que lo interpreta Javier Godino, que tiene que hacerse cargo del padre, que es Miguel Ángel Solá, porque tuvo una embolia y es la segunda que tiene, y tiene una enfermedad neurológica que no le permite reconocer su contexto actual y diferenciarlo de sus pasados, ¿no? De sus memorias. Entonces de repente él está con un recuerdo muy vigente y empieza a pensar que en realidad está en ese momento. A partir de esto el hijo empieza a enterarse un poquito de la vida de su padre, y esto es lo que nos va dando la excusa para ir contando la historia de cómo este mismo tipo en los 70 se encontraba militando, cómo él conoce a Diana, que Diana es el personaje misterio de la película. ¿Quién es Diana, no? Lo que se pregunta el hijo todo el tiempo, a ver si es la madre, si no es la madre, si la madre finalmente pasó lo que le contó el padre que pasó, o en realidad hay alguna historia encubierta. Y vamos viendo todo lo que va pasando en aquel entonces, a medida que el hijo va descubriendo la historia del padre, y eso de a poquito los va de algún modo acercando. Claro.
Sabés que cuando en este prejuicio que uno tiene, que siempre a veces me pasa, fui a ver la película diciendo otra película de dictadura, ¿viste? Y otra que siempre, que la bajada de línea. Y me encontré con una película que amplía mucho el debate. Y eso me parece increíble y son las que diferencian para mí las que más me gustan de ese tipo de películas. Por ejemplo, Garayo Olimpo o Crónicas de una fuga, que le dan una vuelta de rosca, ¿no? ¿Esto lo tuviste en cuenta a la hora de realizar tu película? Sí, eso fue una de las cosas que sabíamos que era el mote de otra película de dictadura. Es quizá el peor enemigo con el que te encontrás cuando querés meterte en esa temática, porque aparte ni siquiera está del todo justificado, porque si yo digo, bueno, a ver, se hacen 500 películas de esta temática, entonces la gente está cansada, ok, pero la realidad es que si realmente vos te pones a enumerar la cantidad de pelis que hay con este tema, no son tantas, o sea, empezás a contarlas y con los dedos de una mano te alcanza. Pero al margen de eso, evidentemente es un cliché que está, o sea, que se escucha, y hay algo ahí que yo me preguntaba y decía, bueno, pero a ver, ¿por qué nosotros que acá en Argentina habremos hecho sobre esta temática 10, 15 películas de ficción, más allá de los documentales, que por ahí eso duplica el número, pero ¿por qué a nosotros nos agota ese tema? O sea, ¿es porque hay una herida abierta, es porque aburre, o por ahí es por la forma en la que se trata este tema? Porque en Estados Unidos hacen 20.000 películas sobre Vietnam y la gente las sigue viendo, tanto allá como acá. Claro. En España hacen un montón de películas sobre la guerra civil y por ahí pasa un poco lo que pasa acá, pero porque ya realmente hicieron más de 100 películas con esa temática. Entonces realmente, analizando un poco la situación, nosotros buscamos hacer una película que realmente marcara una diferencia. O sea, hay algo que tiene pasaje de vida a diferencia de las demás, que es muy distinto, que es el hecho de que el protagonista es el militante. No estamos desde el punto de vista del hijo, que lo va viendo un poco de costado, o como la historia oficial, que es una mujer que no sabía nada de lo que estaba pasando a su alrededor y lo va descubriendo a medida que avanza, o por ahí Garayo Olimpo, donde si bien la protagonista también era una chica que militaba, nos metemos en la historia a partir de que es secuestrada, ¿no? Acá yo quería contar la historia de estos pibes de 20 y pico de años, que a diferencia de por ahí la rutina diaria que tienen los chicos de esa edad hoy en día, en esa época, si bien pasaban por las mismas emociones, porque se enamoraban, porque salían de joda, porque tenían sus amigos, estaban en un contexto donde los llevaba a militar, a que sus decisiones no eran irse o no a vivir solo saliendo de la casa de sus padres, sino que era decidir sí o no agarrar un arma para enfrentar a lo que se estaba gestando, que después terminó siendo la dictadura. Por eso la peli también arranca antes, en realidad. Claro. Estamos hablando con Diego Corsini, quien es el director de Pasaje de Vida, así se llama la película. Ustedes la pueden ver en el Cine Gomón, que está habitualmente, y en el caso, bueno, acá la gente de Varadero, si viajan... sí, no sé si está todavía, pero cuando llegue van a poder ir a verla, porque viste que va corriendo por el país. Pero bueno, sí, volviendo... Eso fue tremendo, porque la peli salió justamente como estábamos presentando una peli más de género, en general. Es algo distintivo también de la película, que fuera una peli también entretenida, más allá de ahondar en esas temáticas. Lo que nos pasó es que salimos en 50 salas, salimos muy fuerte. De hecho, la peli no hizo un mal número, hizo más de 10.000 espectadores en su primer fin de semana. A pesar de eso, como teníamos en paralelo a Terremoto, teníamos todavía Avengers por ahí dando vuelta, sí. A Sin Hijos encima le había ido muy bien, que la verdad es que yo a Ariel Winograd lo conozco, es amigo y le deseo lo mejor, pero claro, obviamente es muy difícil salir a competir contra una película que tiene la banca de Telefe atrás, porque te llenan de publicidad constantemente. Entonces de golpe nos encontramos con que ese número para los complejos multisalas no era suficiente y la bajó de casi todas las salas. Entonces de golpe ahora el boca en boca, que como vos bien dijiste, la gente habla muy bien de la película, no solo la gente, sino la crítica, o sea, es un caso poco habitual, ¿no?, que tanto la crítica como el público hablen bien de una peli, y a pesar de eso, y a pesar de ir y decirle a los de los complejos multisalas que la peli va a hacer un buen número, incluso mejor en el segundo fin de semana, ellos lo único que hacen es medir matemáticamente y dicen, no, mira, si no están en el top 5 de la taquilla de estos primeros 4 días que se estrenó la peli, la tengo que bajar. Y así fue como de golpe hay un montón de gente que está queriendo ver la peli y ahora se encuentran con que solo pueden verla en el Gomón y en el Arte Cinema, así que estamos viendo a ver cómo revertir eso.
Claro, yo sé que cuando después sale del circuito del Gomón empieza a dar vuelta en los circuitos incas de diferentes lugares del país. Pero bueno, esta cosa de la distribución y de la reproducción, la verdad que siempre es un problema, porque en 4 días no podés medir. Una vez hablábamos no en este programa, pero he hablado con él, con Piñeiro, con Marcelo, y él decía que Tango Feroz tuvo éxito como a la 8ª semana, digo, como que tuvo mucho tiempo. Y estamos hablando de Tango Feroz, ¿no? Pero no solo Tango Feroz, si bien, por ejemplo, El secreto de sus ojos, una de las películas más taquilleras en la historia, El secreto de sus ojos, si bien hizo una muy buena medición al principio, el momento donde realmente fue furor fue recién después de la 5ª, 6ª semana, donde la gente, más allá del aparato publicitario que tenía, porque obviamente tenía Telefe atrás también, y eso convocaba muchísima gente, más allá de tener a Darín en el elenco, la realidad es que fue cuando la gente empezó a verla y empezó a recomendarla. Y al no tener un aparato así tan grande atrás, publicitario, a nosotros no nos están permitiendo generar ese boca en boca, porque el boca en boca se genera, pero la gente quiere ir a verla, y cuando va a la sala no está. Y hoy en día no es como por ahí era en la época de Tango Feroz, que vos mirabas en el diario y decías Tango Feroz, a ver, ¿dónde la dan? Y buscabas a ver a qué cine ir. Ahora vos vas a la sala más cercana, que tiene al complejo más cercano, que tiene 8, 10, 12 salas, y ahí decís, a ver cuál es la que hay, y de repente si te la recomendaron la elegís. Pero si ya no está ahí, entonces directamente la gente no es que sale disparada al Gomón y dice, vayamos a ver esta peli. Entonces eso realmente le juega muy en contra, no solo a Pasaje de Vida, sino a muchísimas películas que por ahí te podrían haber tenido un recorrido más grande, y que este sistema, que es la verdad bastante injusto, no lo permite. Claro. Volviendo a Pasaje de Vida, es una película, yo decía que abría el debate, porque incluso es crítica de algunas cosas. Digo, no te pone en este lugar del bueno y el malo, sino que plantea lo bueno, plantea lo malo, incluso te genera un debate, sobre todo los montoneros, que es como un tema que sigue dando vueltas y que siempre va a estar ahí. Y esta cosa, por ejemplo, la crítica a la lucha armada o a la clandestinidad, no me salía. Bien, como que eso vos también remarcaste ahí, es importante porque tiene que ver con tu familia también, con tu padre. Sí, a ver, ahí es más un poco lo que a mí me interesaba acercar al espectador, que por ahí no estaba tan relacionado con esto, más allá de que es algo que yo, investigando sobre la película, es uno de las grandes temáticas polémicas, ¿no?, de Montoneros, porque Montoneros, más allá de que inicia con lucha armada, porque Montoneros su primer comunicado fue el secuestro de Aramburu, o sea, arranca con violencia Montoneros secuestrando, claro. Pero claro, era el secuestro de un ex dictador que había sido un tipo también terrible. Pero la realidad es que Montoneros con el tiempo se fue transformando en una agrupación política muy popular y muy masiva, y después de la masacre de Seiza y de que de algún modo Perón les quitara la mano, Montoneros toma una decisión que es pasar a la clandestinidad. Y ahí la verdad es que todo lo que era la militancia de base, que es más el movimiento de masas que tenía Montoneros, quedó muy expuesto, porque Montoneros pasa a ser una agrupación declarada ilegal y empiezan a perseguirlos, y obviamente siempre era más fácil alcanzar primero a los militantes que lo estaban haciendo a cara destapada y que lo estaban haciendo en las universidades y en las fábricas, que es encontrar a los que están en la conducción. Entonces eso era algo que me interesaba tratar, porque no estoy diciendo qué es lo que está bien o está mal, estoy mostrando un punto de vista, y en definitiva son hechos, ¿no? Son hechos históricos que atravesaron a todos estos personajes, y lo que mi intención es que el espectador sea el que saque sus propias conclusiones, más allá de que yo tengo obviamente un punto de vista y realmente yo tengo una consideración al respecto, pero en la película yo lo que quería era mostrar, o sea, quería que estos hechos quedaran claros, y que la gente que ve la película también tuviera su propia opinión. Claro. ¿Cuánto se parece la realidad a la ficción? Yo sé que tu papá no está enfermo, pero sé que hay un montón de cosas que tienen que ver y que incluso tal vez hacen que sea mucho más potente el relato, ¿no? Bueno, sí, la realidad es que todo lo que es el presente, por ejemplo, no es un juego, ¿no? Es un juego de mi lado de pensar qué hubiese pasado si. O sea, yo no tengo nada que ver con el personaje que interpreta Godino,
yo la verdad es que siempre tuve un buen vínculo con mis viejos, pero claro, imagínate si yo contara eso, pierde peso, porque no hay conflicto. No digo que no haya tenido problemas con mis padres, todos los tenemos, pero me parecía que retratar un personaje que aparte es más habitual, porque la mayoría de los hijos de militantes, hay muchos ex militantes que no le han contado mucho de lo que pasó en aquella época, que por ahí sí hay una bajada de línea ideológica, pero no tanto de lo que les pasaba. Entonces ahí sí hice todo un juego donde primero esto está transcurriendo en España, o sea, mis hijos se exiliaron en España, pero yo me vine con ellos obviamente a los 3 años, y yo soy mucho más argentino que español a nivel cultural, más allá de que mi DNI diga lo contrario, pero después sí todo lo que se recrea en los 70, podría decirte que hasta 3/4 partes de la película, por lo menos hasta el momento del plano secuencia, para no spoilear qué es lo que pasa, pero ese plano secuencia que tiene la peli de 5 minutos con un tiroteo, hasta ahí se podría decir que te refleja mucho lo que vivenciaron mis viejos, con alguna modificación en cuanto a orden cronológico de cosas que fueron sucediendo, pero en gran medida eso sí lo atravesaron ellos. Bien, ¿y tu viejo cómo lo tomó? No, mi viejo, y al principio creo que, primero muy emocionado, después tuvo es que la película, miedos. es que la película es conmovedora, realmente, verla te conmueve, a mí me pasó. Qué bueno, porque, ¿sabés qué? O sea, sí había algo que nosotros queríamos transmitir que tenía que ver más con aquella generación, pero la verdad que la emoción esa que genera y esa emoción que en muchos termina en llanto, sobre todo en los últimos 15-20 minutos, es como un golpazo. Pero es algo que por ahí, a nivel guión yo lo tenía claro, pero que estaba muy teñido de mi propia emoción. Entonces yo no sabía si eso en el público iba a generar exactamente lo mismo que me genera a mí. Y la verdad es que yo quedo muy muy impactado con la reacción que tiene la gente, porque es muy fuerte. Hubo un montón de instancias, mis viejos pasaron por un montón de emociones a lo largo. Pensá que desde que escribí la primera versión del guión hasta que se estrenó la película pasaron 3 años y pico. Entonces, a lo largo de todo ese proceso, mis viejos pasaron por un montón de emociones. La primera emoción de cuando leímos el guión juntos y ya retrataba mucho lo que había sido su historia y que fue un llanto a moco tendido. Hubo un momento así muy fuerte cuando estábamos volviendo a reescribir el guión y queríamos darle un nivel de detalle más minucioso, más obsesivo, que por ejemplo de repente se ponían un poco paranoicos mis viejos, porque yo le empecé a preguntar detalles de todo. Claro. Y de repente mi papá me decía, bueno, pero pará, por WhatsApp yo no te puedo responder esto, llamame. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? Y lo llamaba y me decía, no, pero pará, porque por teléfono, no sé, viste, los celulares están todos pinchados, o sea, le agarraba, viste, es como si volviera a aquella época. Y yo después le terminaba diciendo, mira, papá, o sea, tranquilo, primero no sé si te pincha el teléfono o no, pero si esto va a ir a la pantalla, igual vas a estar expuesto. Decime si hay algo puntual que realmente a vos te pueda afectar en lo personal, porque yo traté de cuidarlos mucho en eso. Pero la realidad es que no me pusieron ninguna limitación y lo que se cuenta es muy cercano a la realidad. Pero imagínate el momento, uno de los primeros días de rodaje, cuando cayeron y vieron todo ambientado de los 70, con muchos objetos y vestuario que ellos mismos usaban, y de repente cuando lo ven a Caponi caracterizado de Pacho, que realmente a nivel físico lo construyó muy parecido a el Pacho verdadero, mis viejos se quedaron paralizados, o sea, estaban resucitando un muerto, porque aparte no sabíamos muy bien de dónde habíamos logrado capturar la esencia de ese tipo, y mis viejos lo veían, decían que él era así, o sea que eso fue muy fuerte, porque me decía, lo encaró a Caponi mi papá y le dijo, loco, me resucitaste un muerto. Qué loco eso. Y eso, viste, es cómo reaccionás ante ante un comentario así. Es muy difícil y es hermoso, pero no deja de ser duro. Y después en la van premier hubo un par de compañeros que lo conocían también y que venían también muy afectados por verlo y decían, loco, está igual. Y yo no lo conocí, ¿entendés? O sea, es un tipo que murió varios años antes de que yo naciera. Y lo único que teníamos era un par de fotos y lo que ellos comentaban de él. La verdad que eso a mí me impactó muchísimo. Y obviamente, imagínate la emoción final con la peli terminada. Ahí ya fue el broche de oro, donde mis viejos, que ahora están separados, a pesar de las distancias, que igual tienen buena relación y todo, pero
se abrazaron y se miraron a los ojos y se dijeron, loco, esta es nuestra historia, o sea, nosotros vivimos esto. ¿Y cómo no te va a partir al medio si escuchás eso? No, obvio. Diego Corsini, director de Pasaje de Vida, Espacio Arte Cinema o Cine Gomón, ahí pueden verla si ustedes, la gente de Varadero de repente se va a Capital en algún momento, háganlo porque justamente todo esto que él está contando y todo lo que conmueve y la parte personal, ¿no?, que lo hace muy potente, está dentro de esta película. Miguel Ángel Solá, Chino Darín, Carla Quevedo, Javier Godino, algunos de los grandes actores, porque me sorprendió el Chino, que la verdad que no es que yo no le tenía fe, pero me sorprendió, me gustó mucho lo que hizo. Parece buen tipo, es tan buen tipo como parece en la película. Totalmente. No, él es un encanto, pero aparte lo mejor fue que a mí siempre me gusta trabajar en un buen clima de trabajo. Y la realidad es que entre el equipo y el elenco se armó un grupo que, bueno, todos los que estamos vinculados al cine esto lo sabemos, pero es raro, ¿no?, el trabajo en cine, porque de repente vos arrancaste la preproducción y es gente que por ahí no veías nunca, o que por ahí la conociste ahí, y que estás 2-3 meses con ellos viéndote todos los días, y que ya pasan a ser casi como tu curso de secundario, como tu familia, y terminó el rodaje y después no te ves más, hasta el estreno si es que pueden ir. Y la verdad es que acá pasó algo muy raro, porque con la mayoría, con muchos ya éramos amigos de antes, pero con muchos entablamos un vínculo de que desde el rodaje hasta hoy seguimos hablando por WhatsApp, seguimos juntándonos a comer un asado, a tomar algo, y eso se ve, esa química que hubo, se traduce mucho en pantalla, o sea, se nota que cuando está esa pasión y ese amor por lo que estás haciendo. Y el Chino, la verdad es que tanto el Chino como Caponi, como Carla misma, sobre todo los actores jóvenes, pero incluso también algunos de la otra generación, a mí siempre me gusta ofrecerles a ellos papeles que para ellos representen un desafío. Yo como arranqué por el lado actoral, yo decía, la verdad es que si me llaman para interpretar un papel que sea parecido a mí mismo, es fácil por ahí hacer, pero es un embole, porque lo atractivo de ser actor es que vos puedas componer personajes que sean distintos. Y eso sí me pareció que está buenísimo, que a los actores eso también los motiva y se apropian más del personaje, y tanto en el lado del Chino como de Carla como de Caponi han hecho personajes que están muy lejos de ellos mismos, más allá de que le construyeron cosas de los vínculos, ¿no?, porque Caponi y el Chino son muy amigos también. La verdad es que Carla venía haciendo papeles más de la típica chica sufrida, más delicada, y acá es una mina de armas tomar. Caponi venía a hacer un par de series en televisión con personajes más tirando a cómicos, y acá se pone sobre la espalda a un líder montonero. Y el Chino, que por ahí venía con otro tipo de registro, por ahí más de galán, más de el chico bonito que por ahí lo tenés encabezando una tira en polka, de repente acá vos lo ves en un rol mucho más serio, mucho más profundo, donde tiene que construir la psicología de un personaje que más allá de la edad está muy lejos de lo que él vivió, al menos. Sí, la verdad, bueno, recomiendo esta película acá para la gente de Varadero y para todos los que estén escuchando, porque hay gente de Buenos Aires que también nos escucha. Bueno, Diego, mira, lo hicimos con Alejandro Aguada, lo hicimos con Rita Cortese, con Sabrina Fargi, con Carlos Solín no, pero presión ahí, porque no me estás tirando nombrecitos. Te estoy tirando nombres. A ver. Todos dijeron y se comprometieron en venir, porque en teoría estamos insistiendo, de hecho armamos como una especie de está confirmado, Luciana me dice, está confirmadísimo que para los 400 años de Varadero se va a abrir el cine acá en Varadero, se va a reabrir. La fecha, en el marco de los 400 En el marco de los 400 años, bien. Se abre el cine porque no hay cine acá en Varadero, o sea que estamos insistiendo para eso. ¿Podemos contar con tu presencia? Pero por supuesto. Es Muy más, bien. no solo pueden contar con mi presencia, sino que pueden contar con la película. Ahí va. O sea, para proyectarla en ese cine, o sea, sería un honor que la película inaugural sea Pasaje de Vida. Nos encantaría. Y bueno, propónganlo, porque la verdad que sí, obviamente cuenten conmigo, y en serio, la película cuenten con ella también. Bien, buenísimo. ¿Para cuándo? Y no sabemos, pero... Está en bueno, construcción la casa del Cuatricentenario. Varadero cumple los 400 años ahora el 25 de julio. Bueno, genial. Así genial. que sería este esperemos año. que se llegue para esa fecha, y en serio, si interesa la película, cuenten con ella. Mirá, así te digo, compromiso asumido. Muy bien, muy bien. Nos encantó. Diego, la verdad que muchas gracias y bueno, te dejamos seguir disfrutando de tu sábado. Bueno, no, al contrario, es un placer hablar con ustedes,
Y tal como dijiste, vayan al Gomón, vayan al Arte Cinema, y seguramente en los próximos días vamos a empezar a recorrer también las provincias. Ya sabemos que la semana que viene vamos a Mendoza, que probablemente estaremos en Luján, que probablemente nos vamos para Río Negro, y esperemos que el recorrido de la peli no quede en esa primera semana tan terrible, ¿no? Que te marca el mercado, y pueda tener un recorrido más extenso como realmente se lo merece. Y obviamente, ojalá pueda estar ahí en la nueva sala en Varadero. Bien, vamos a insistir para que eso sea, y ya tenemos tu compromiso, así que muchas Por gracias. supuesto. No, por favor. La verdad que te agradecemos. Bueno, gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasó entonces Diego Corsini, director de Pasaje de Vida, película que está actualmente en Arte Cinema y en Cine Gomón, ahí en Capital, así que si ustedes están por Capital o van a viajar a Capital por algo, pásense por el cine y vean la película, que la van a pasar bien. Aire para vos, todos los sábados por FM Tiempo.